Ahora estoy grabando de nuevo. Ahí se ve en la diapositiva de nuevo. Entonces, cuando se dice se recomienda efectuar sesiones de muestreo y registro de conducta basando en metodología de Altman, parte de lo que estamos conversando tiene que ver con esa metodología. Ahora, ustedes se ven en las fotos, hay observaciones ahí de estudio de campo que uno llama, en ambiente silvestre, pero también ahí hay fotos de estudios que hemos hecho y que hacemos todavía en cautiverio, que ahí se ve, por un lado, que en la toma de datos, al igual como lo está haciendo Barbara Smuts en babuinos en África, que tiene, ¿no es cierto?, usando estas bases de cholguán o madera duras, uno aquí tiene muchos papeles que ya tiene un formato prearmado para uno ir llenando con la toma de datos. ¿Bien? Papel y lápiz, si ustedes se fijan, terreno, acá, terreno, o laboratorio, que en este caso no es laboratorio, sino que es cautiverio, pero un tipo de cautiverio diferente al laboratorio, que es de animales de muestra, y se utiliza esto básico. Independientemente de eso, uno después esto lo pasa, ¿no es cierto?, a los sistemas computacionales. Pero siempre es bueno guardar los papeles originales. Nosotros después de 20 años hemos retomado los papeles originales para utilizar ahora técnicas matemáticas diferentes a las que en los años 90 utilizábamos para analizar conductas que observamos hace 20 o 25 años. Por lo tanto, y la hoja y el papel queda archivada, ¿no es cierto?, guardada, y si está bien clasificada, es muy poco probable que se pierda o que pase algo. Pero siempre hay que tener doble respaldo, ¿ah? Yo les digo esto porque cuando yo estaba haciendo mi tesis de posgrado, me acuerdo que hubo un incendio en la Facultad de Química y Farmacias de la Chile, y hubo equipos de investigación que perdieron investigaciones completas, memoristas que perdieron sus tesis, porque solamente tenían en los computadores de la universidad sus datos y no tenían respaldo. Ahora es mucho más fácil sacar respaldo, digamos, que lo quiera en esos años. Pero son recomendaciones que es bueno considerar. También filmar paralelamente, o a veces uno registra ciertas cosas y la persona que filma ya tiene, digamos, las pautas de filmación y filma otras conductas o a otros ejemplares realizando conductas paralelamente. Y eso se revisa después. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Estas son fotos cuando hicimos estudios del eclipse solar parcial y la conducta de los babuinos en 2017, fue en verano, que fue febrero. Mediados de febrero, digamos, justamente tocó un eclipse parcial que aprovechamos esa instancia para tomar datos. Binoculares son muy útiles en la toma de datos también. Y cualquier tecnología avanzada es bienvenida. Pero muchos de los que venimos en los años 90 trabajando en etología, hemos tenido que hacer muchos estudios con binoculares, papel y lápiz. Después hemos ido incorporando las filmaciones, cada vez, ¿no es cierto?, ahora más cómodo de filmar, hasta con buenos celulares se puede sacar tomas válidas científicamente, etc. Ahora, si pensamos que el tema central de investigación en etología actual, pero que es el mismo de la etología clásica, es el estudio de las conductas naturales. Podríamos decir que ese es el tema central de investigación. El estudio de las conductas naturales. Pero lo paradójico de esto es que
para responder esas preguntas, puede llevarse a cabo la investigación en diversos tipos de ambientes, no solo en los ambientes naturales. ¿Eh? La etología clásica, ¿ya? La etología clásica trabajaba principalmente en ambientes naturales y laboratorios. Ambientes naturales y laboratorios. La etología moderna fue incorporando otras variantes, otros lugares donde se fue comprobando científicamente que se podía obtener muy buena información científica. Por ejemplo, en etología actual, que es lo que llamamos etología moderna, indudablemente que es importante en el ambiente silvestre o natural. Y eso puede tener varias variantes ya. También en semicautiverio. El semicautiverio, los animales están en condiciones silvestres, pero impedidos de escapar, de irse libremente. Entonces a veces están separados por alguna reja, por alguna fosa o por algún, ¿no es cierto?, sistema que uno tiene los animales expuestos al medio silvestre, pero que no pueden migrar o no pueden irse y uno así los estudia. Está el ambiente de cautiverio, que en lo que es ambiente de cautiverio, ahí puede haber diversos. Entonces, están los zoológicos, los centros de rehabilitación de fauna, laboratorio, por mencionar los más típicos, que ahí lo anoté todos en el chat, por mencionar los más típicos. Por lo tanto, sí. Tenía una duda, o sea, me surgió la duda de si el ambiente, por ejemplo, de cautiverio puede afectar en la conducta, como que se diferencie con un ambiente libre. Perfecto. Efectivamente, puede afectar. ¿Eh? Puede afectar en la conducta. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso y de acuerdo a eso también, cuando uno publica los resultados de investigaciones en cautiverio, ya sea en laboratorio, ya sea en zoológico, ya sea en un centro de rehabilitación de fauna, que uno tiene que especificar bien las condiciones en las cuales fue hecho el estudio y las conclusiones que uno obtenga, los resultados que uno obtenga en la publicación científica que uno en algún momento, ¿no es cierto?, saque, uno tiene que ser cauto respecto a que los resultados que uno obtuvo son válidos para esas condiciones. Que uno sí lo que puede hacer, y es totalmente válido, es contrastar con estudios que ha hecho el mismo equipo o han realizado otros equipos de investigación y ver si hay concordancia o coincidencia. Y de acuerdo a eso, uno en la discusión puede plantear, ¿no es cierto?, si efectivamente ocurrieron cambios o no en relación a las condiciones de cautiverio versus las condiciones de ambiente silvestre. Es muy válida, muy importante la pregunta, porque uno siempre hay que ser cauto en lo que son los trabajos científicos y uno, para poder plantear la extrapolación de los datos en las condiciones que uno estudió los ejemplares, hay que contrastar con otras investigaciones en otras condiciones.
idealmente, ¿no es cierto?, en condiciones naturales y ver ahí qué pasa. ¿Ya? Así que hay que siempre tomar en cuenta esa variable. Después le voy a comentar ahí que hemos encontrado nosotros respecto a los papiones sagrados, que se mantiene o que cambia respecto al cautiverio. Pero antes de eso, Camila tiene levantada la mano también. Sí, profe, es que en verdad yo me enredé. La teología moderna, él está estudiando como las cosas naturales y la clásica que estudiaba entonces, como que en eso me confundí. Perfecto. Mira, en realidad, la pregunta central para la etología clásica y para la etología moderna, ¿ya?, es el estudio de las conductas naturales que tienen las especies, ¿ya? Sí. Lo cual no implica obligatoriamente que haya que hacerlos, por lo que se ha ido estudiando más ahora, en la naturaleza. En la etología clásica sí se estudió bastante en la naturaleza y complementariamente en el laboratorio. En la etología moderna también estudiamos harto en la naturaleza, pero se ha validado a partir de los años 1980 en adelante, con datos científicos se ha validado que hay otras fuentes de investigación fuera de la naturaleza y el laboratorio, que son las más típicas, para estudiar conducta de manera válida, sino que también están otras modalidades de mantención de animales, como por ejemplo lo que ocurre en los zoológicos, lo que ocurre en los centros de rehabilitación de fauna o cualquier condición, o parque safari, por ejemplo, similar. Entonces, la etología moderna está más abierta ahora, desde los años 80 en adelante, a estudiar en diversos tipos de ambiente las hipótesis que tenga la etología. Pero nunca perdemos de vista esta como pregunta de investigación central que se refiere, ¿no es cierto?, a investigar las conductas naturales que tienen las especies. Y aquí puede haber incluso, cuando es especie humana, puede haber aquí visiones absolutamente opuestas entre, por ejemplo, algunos enfoques quizás antropológicos o de las ciencias sociales versus lo que plantea la etología. Porque puede resultar paradójico que en etología humana nosotros queramos estudiar conductas naturales en un gran centro urbano como Santiago, en la especie humana. Y lo que estamos haciendo es probar alguna hipótesis desde la etología. Y no porque sea en una ciudad, quiere decir que no lo podemos hacer. Ahí puede haber visiones opuestas incluso desde otras, ¿no es cierto?, especialidades. Y uno lo acepta que haya diferentes visiones, pero que nosotros en etología aceptamos que se puede estudiar conducta humana en diferentes condiciones también, incluyendo en condiciones absolutamente urbanas, pero que la pregunta que vamos a tratar de responder tiene que ver con preguntas de la biología de la conducta humana, por ser mamífero, por ser primate, o sea, desde una perspectiva comparativa que tiene la etología. ¿Eh? Profesor, que lo central para ambas es la interrogante frente a la conducta biológica. Que en el fondo, podríamos decirlo así, que sean conductas, ¿no es cierto?, naturales de las especies o que tengan una base biológica, como tú planteas, sería equivalente. Claro. Ya, Desde la gracias. biología. Ya vamos a ver cuáles son esas preguntas. Profe, una consulta. ¿Sí? Disculpe sé que ya lo comentó, pero no me quedó claro que si definió lo que era como una conducta natural, o qué podíamos decir de qué es una conducta natural. Mira, Lo hemos dicho todo el rato, pero no tenía claro. claro.
¿sí? Mira, no lo he definido explícitamente. ¿Ah? Todavía no lo he definido explícitamente. Ya, por lo tanto, es importante la consulta, ¿ya? Que vamos a ir aclarando entonces. Yo igual siempre voy anotando las preguntas aquí en mi cuaderno que van surgiendo porque eso va ayudando a que después las voy tiqueando a medida que las vamos tomando en la clase, ¿ya? Así que es un punto importante. Antes de tomarla, sí, vamos a ver otra mano levantada que hay. Rafaela. Sí, es acerca de los ambientes en que se evalúan las conductas naturales. ¿Cómo se pueden controlar las variables externas para que no interfieran en el resultado de estas conductas? Porque me imagino que estudiar no sé, a cualquier animal dentro de un cautiverio, nacido en cautiverio, debe tener respuestas diferentes a otro que se dio en ambientes silvestres, ¿o no? Es una pregunta, la que tú planteas, de investigación. Y que muchos la hemos tomado, por ejemplo, nosotros los papiones sagrados lo hemos hecho, respecto justamente a tratar de responder esa pregunta. Contrastando lo que está escrito en la bibliografía y lo que hemos observado y registrado desde el año 92 a la fecha. No ininterrumpido, sino del 92 a 2000 de manera intensiva, lo cual a mí me tocó observar un poco más de 1000 horas a los papiones, y después lo hemos ido haciendo por etapas, en memorias de título, en proyectos de investigación, o en los eclipses solares parciales, que ya hemos estudiado 4 en cautiverio con la misma especie. Entonces, es absolutamente válida la pregunta, ¿no es cierto?, respecto a diferencias o semejanzas que tiene, ¿no es cierto?, una especie según las condiciones en las cuales esté. Yo diría que hay que estudiarlo especie por especie. No es algo que pudiéramos generalizar, ¿ya? Y para eso, el concepto de etograma es válido, porque un aspecto que uno puede comparar es el repertorio conductual. En la naturaleza, de lo que esté publicado, que diferentes equipos los hayan estudiado en la naturaleza, versus la condición A, B, C o D del cautiverio. Y entonces, también ahí estoy tomando un poco la pregunta de Pablo en relación a que, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de conductas que ocurren como parte del repertorio en ambiente silvestre, tenemos que es parte de las conductas naturales que tiene esa especie, ¿eh? Que uno después puede contrastarlas o compararlas respecto a los ambientes de cautiverio que uno estudie esa especie. Entonces, cuando hablamos del concepto de conductas naturales, nos sirve mucho el estudio y la identificación de etogramas en ambientes silvestres, ¿ya? Pero también uno lo analiza evolutivamente. Y hay algo importante, yo creo que las preguntas, especialmente la de Pablo, permite enfocarlo también a una idea importante en etología clásica y moderna, que la etología tiene un enfoque, y lo estoy anotando en el chat para destacarlo, comparativo. ¿Ya? Un enfoque comparativo, que es no solo comparar a la misma especie en diferentes ambientes, que es importante, sino comparar lo que denominamos nosotros a nivel interespecífico. O sea, entre especies diferentes, pero que nosotros sabemos el parentesco evolutivo porque eso está estudiado por la paleontología, los especialistas en evolución de estos grupos, ¿ya? Por lo tanto, que ahí también está enfocado a esto de las conductas naturales, pues las conductas naturales dependen de una historia evolutiva que han tenido las especies, y eso es bien relevante. Entonces, no ocurren por generación espontánea los etogramas, sino que los etogramas
son el resultado de un proceso evolutivo que tienen las especies, ¿ya? Y eso también forma parte de la definición de conducta natural o la caracterización de conductas naturales, que no solo, o sea, que forma parte de los repertorios, los etogramas que están en los ambientes silvestres, pero hay que considerar que eso es producto de todo un proceso evolutivo, ¿ya? Que puede tener millones de años. O sea, si analizamos desde la perspectiva, porque puede parecer como muy difuso cómo podemos estudiar la especie humana en una ciudad pensando en conductas naturales. ¿Por qué? Porque las preguntas que nosotros nos hacemos tienen que ver con el hecho que la especie humana es mamífero. Y eso ya implica ciertas características. Y además, que es primate. Y eso implica que tiene, además, otras características. Y que está altamente emparentado con los ancestros que se originaron hace 6 a 8 millones de años atrás, de acuerdo al registro fósil, entre las especies conducentes a los chimpancés actuales y a los humanos actuales. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis, estamos haciendo una búsqueda de justamente de la comprensión de las conductas naturales que tienen las especies. Y no por el hecho de estar solamente en la naturaleza, porque lo podemos estudiar en otros lugares, pero por el hecho de pertenecer a una especie que tiene una historia o un contexto filogenético. Y eso es un concepto importante, que también se lo voy a anotar. El contexto filogenético se refiere a la historia evolutiva que tiene una especie. Entonces, hay parte de su comportamiento que va a depender de la historia evolutiva de una especie. Pero hay parte del comportamiento que también tiene un contexto, que lo voy a anotar también, ontogenético, que tiene que ver con la historia individual. Y ahí está con las consultas que han habido varias respecto, ¿no es cierto?, a cuánto puede cambiar la conducta en el cautiverio versus el ambiente silvestre en una especie. Va a depender de la especie y va a depender del tipo de conducta que sea, la cual puede variar o puede mantenerse en diferentes ambientes. Esto del contexto ontogenético tiene que ver con la historia individual, o sea, con la historia del individuo desde el desarrollo embrionario y fetal en adelante. Entonces, cuando se estudia la ontogenia de la conducta, se refiere a la historia que va desde el desarrollo. Si es mamífero, podemos hablar intrauterino, pero puede ser dentro de un huevo. El caso del ave, ¿no es cierto? Nacimiento y desarrollo hasta que los individuos mueren a la edad que mueran. Por lo tanto, y cuando se hace como especie, hasta que se completa el ciclo biológico. Por lo tanto, hay contextos también que tienen que ver con diferencias individuales y diferencias de ambientes, las cuales se han criado. Y entonces ahí uno puede justamente tratar de responder estas preguntas: ¿cuánto influye el ambiente en el cual uno está estudiando una especie? Por ejemplo, la conducta del papión sagrado en el ambiente silvestre forma harenes. Vale decir que un macho se reproduce, se aparea y forma un grupo social con 2 o más hembras y sus crías. Eso está descrito en la naturaleza. Según las condiciones ecológicas puede variar el tamaño del harén, pero en su estructura biológica está una clara tendencia a no ser monógamos, sino a ser polígamos. Y eso se manifiesta también en el cautiverio. Cuando nosotros empezamos en los años 90, logramos establecer justamente que había 2 harenes conformados en el zoológico metropolitano,
había en esos momentos como 36 animales y había un harem de un macho con 6 hembras, el otro macho con 8 hembras y los demás eran crías y juveniles. Entonces, efectivamente, y eso puede cambiar el número de harenes, el número de los individuos que fueron parte de un harén, pero en cautiverio también lo tienen. O sea, en relación a la pregunta, ¿cambia el sistema de apareamiento del papión sagrado entre el ambiente silvestre y el ambiente cautiverio? No, no cambia como sistema de apareamiento. Puede cambiar la conformación del harén respecto al número de miembros del harén, pero eso también cambia en el ambiente silvestre según la alimentación que haya disponible. En Arabia hay harenes, en Etiopía, en Somalia hay harenes que son chicos, 2 a 3 ejemplares, 2 a 3 hembras y un macho. En cambio, si hay un lugar que ya no es tan desértico o semidesértico, el harén puede ser de 10 o más hembras. Y eso cambió según factores ambientales en la misma naturaleza. Y eso sí puede pasar también en ambiente silvestre. Constanza. Hola, profe. Le quería hacer una consulta con respecto al texto. Lo que pasa es que en una parte menciona la filogenia y la ontogenia como Perfecto. cuestiones sobre los mecanismos y el valor adaptativo. Y le quería pedir si podía explicar un poco esa premisa porque me costó cómo entenderla, por Mira, favor. el valor adaptativo se refiere a qué importancia tiene alguno de estos caracteres o ambos en la posibilidad o la probabilidad de sobrevivencia o, y yo diría un y o, éxito reproductivo que tenga un ejemplar. O sea, hay factores filogenéticos que dependen de la historia evolutiva de un grupo biológico que van a influir en la posibilidad de sobrevivencia y reproducción de sus miembros, lo cual siempre hay matices porque hay diferencias individuales. Pero en esas diferencias individuales puede haber un componente genético, pero también puede haber un componente ontogenético, que es el contexto de historia ontogenética, que se refiere de la historia individual de los organismos. Por ejemplo, si lo llamo primates no humanos, si un babuino en la naturaleza, por una historia individual, tuvo problemas de nutrición, eso puede que afecte cuando chico, puede que eso afecte sus probabilidades de reproducción cuando adulto. Y por lo tanto de éxito reproductivo. Pero eso va a ser producto de la ontogenia, no de las características que tiene como especie, sino de la historia individual. Pero hay otras características que van a tener que ver con un carácter más de historia de la especie como tal, y que en ese sentido la coordinación motora, el hecho de que nosotros podamos tener movimientos en nuestros dedos, tomar objetos, eso viene del contexto filogenético, porque viene por el hecho que somos primates, que tenemos dedos pulgares oponibles, que nos permite al primate en humano aferrarse a las ramas, trepar de rama en rama, pero a nosotros nos permite tomar un lápiz y escribir, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay aspectos que va cambiando el uso, que puede tener, ¿no es cierto?, ciertas características, pero que vienen de la filogenia, pero que nosotros después incluso lo vamos usando culturalmente. Por lo tanto, es bien interesante ese punto. Entonces, ¿qué hay? Lo que plantea ahí el libro, que hay, claro, un componente filogenético y un ontogenético que tienen valor adaptativo, quiere decir que son importantes en la sobrevivencia y en la reproducción de los individuos. Esa es como la idea central de esa parte. Ya, muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Pues interesante ese punto. Pues, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿eh? No es independiente. Entonces, tomando estos ejemplos de cuánto cambia la conducta en diferentes ambientes, hay que irlo estudiando. Por ejemplo, infanticidio. Cuando
el año, a ver, déjenme acordarme más o menos, entre el año 98 y el año 2000, murieron los dos machos, el alfa y el beta, que cada uno tenía un harem en el zoológico. Pero a los pocos meses que murió el último macho de los dominantes, nacieron 3 crías, porque estaban preñadas las hembras del último macho de mayor edad que había. Paralelamente, había un tercer macho, que es el que nosotros le denominamos para nuestro registro el macho omega, que era bueno, lo empezamos a estudiar desde chico, pero ya en esa etapa estaba madurando sexualmente, estaba pasando de subadulto a adulto. Lo que ocurrió que ese macho realizó 2 infanticidios en el zoológico. ¿Sí? Crías de 6 a 9 días de edad amanecían muertas producto del ataque del macho, porque después las autopsias, por el tamaño de los colmillos del macho, establecieron que había sido el macho el que las había matado. Entonces, claro, una hipótesis, sin conocer la biología de la especie, podría ser, bueno, debido a que están estresados en el cautiverio, el macho realizó estos 2 infanticidios. Por lo tanto, eso no debería ocurrir en la naturaleza. Pero la hipótesis que nosotros teníamos, y que incluso la conversamos con los veterinarios del zoológico, era que como en la naturaleza, en los primates, y incluyendo la especie que nosotros estamos estudiando, cuando hay cambio de machos líderes, de las primeras cosas que ocurren es que el nuevo líder elimina a las crías chicas de los machos anteriores. Y eso está descrito en muchas especies de primates no humanos y también en otros mamíferos. El ejemplo precisamente lo estoy especificando ahora para papiones, pero es más amplio incluso para otros primates y también para otros mamíferos como los leones. Y cuando hay cambio de machos dominantes, los nuevos líderes eliminan las crías chicas. Bueno, en el zoológico, que era el ejemplo concreto, ¿no es cierto? Vino este cambio de machos por muerte de los anteriores y ocurrieron los infanticidios. Y yo lo he conversado con los veterinarios del zoológico para que supieran que esto iba a ocurrir. Porque estaba descrito en la naturaleza, por lo tanto estaba por un patrón filogenético preprogramado, o sea, una conducta que tenga una base heredable, y que había un 99% de probabilidades que ocurriera. Y que no era porque el macho tuviera una conducta patológica o anómala, sino que estaba en las conductas, y aquí viene la pregunta, ¿no es cierto?, etológica, en el fondo, estudio de las conductas naturales de los organismos. Porque eso ocurre también en los ambientes silvestres. Y que no era porque ese macho hubiera que sacarlo del grupo, porque tenía la conducta anómala, sino que después, cuando tuviera sus propias crías, no las iba a matar. Bueno, y eso es lo que ocurrió, que después no mató sus propias crías, ocurrieron estos 2 infanticidios, que lamentablemente, lo conversamos en el zoológico, son muy difíciles de impedir porque son conductas muy rápidas. Y una vez que se saca un ejemplar, una cría, no se puede volver a reintroducir al grupo porque ya es rechazada. Entonces, era muy complejo, era muy difícil que se pudiera evitar la conducta de infanticidio, y en realidad ocurrieron 2 infanticidios, pero que eso estaba descrito. Entonces, se me preguntan, ¿la conducta de infanticidio cambió en los papiones sagrados por el hecho de estar en cautiverio? No, no cambió. Ocurrió bajo las mismas circunstancias que ocurre en el ambiente silvestre. Hay una muy buena pregunta también
de Constanza si las hembras intentan evitarlo. Eso varía según la especie. En el caso del papión sagrado, el macho tiene el doble del tamaño de la hembra. Una envergadura muy grande, colmillos que pueden matar a un leopardo. ¿Ya? Las hembras tienen colmillos bastante más chicos. Y eso en realidad, el nivel de agresividad del macho es muy elevado, lo cual implica que en la práctica la hembra, salvo de pegar unos chillidos una vez que el macho le quita la cría, no logra impedirlo. En otras especies de primates sí. ¿Ya? En otras especies de primates, las hembras pueden formar alianza, pero cuando hay menos dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual se refiere a las diferencias morfológicas entre machos y hembras, que no son las sexuales primarias. O sea, no son los aparatos genitales ni la diferencia genética. Y les anoto el término ahí, dimorfismo sexual, que se refiere a las diferencias en caracteres sexuales secundarios entre machos y hembras de una especie, que en este caso se refiere a tamaño, envergadura, colmillos, que es muy marcado, o sea, el macho es mucho más grande que la hembra. Pero en especies con menos dimorfismo sexual, hay veces que las hembras logran salvar las crías. Pero igual ocurren los intentos de ataque. Pero el porcentaje de infanticidio concretado, ¿no es cierto?, es menos. Matías tiene una consulta. Profesor, es que lo llevaba pensando un rato, que usted dijo que el comportamiento del infanticidio se veía como reflejado en los dos lugares, en un lugar como artificial y además como en la naturaleza. Pero, o sea, no sé cómo habrá sido en ese caso, pero lo estaba pensando en una, por ejemplo, en una camada de simios que haya nacido solamente en cautiverio y no haya tenido como un ejemplar de la naturaleza, ¿se podría haber replicado ese comportamiento? Ya, muy buena pregunta porque nos va a permitir complementar, qué bueno en realidad que se consulta eso. Mira, en el caso incluso que estamos, ¿no es cierto?, refiriéndonos en este momento del papión sagrado, ya es la tercera generación nacida en cautiverio, la que nos estamos estudiando, ahora ya va en la cuarta o la quinta. Entonces, efectivamente, y no siempre, o sea, ocurrió que por un par de generaciones no hubo infanticidio, entre medio porque no se vio que hubiera crías tan chicas cuando ocurrió la muerte de los mayores, porque eso sí, y tu pregunta me ayuda a complementar, que estos infanticidios ocurren cuando las crías son chicas, no cuando las crías ya son independientes de la madre. Entonces, esa es una variable también importante, porque estos animales que ya son de varias generaciones en cautiverio, por lo menos el macho que realizó, porque nosotros le hicimos todo el seguimiento, desde que había nacido, y desde que él había nacido, nunca le tocó observar un infanticidio acá en cautiverio, y lo desarrolló igual. Porque para que se den los infanticidios tienen que darse además que las edades de las crías que nacen después que están muertos o expulsados, que también en la naturaleza pueden ser expulsados, ¿no es cierto?, los dominantes. Si la cría, en este caso, yo diría, es menor de 6 meses, hay una alta probabilidad de infanticidio. Pero si ya tiene 1 año o más, todavía es infantil, porque madura a los 5 años. Los machos, entre 5 y 7 años si tomamos machos y hembras. Por lo tanto, pero el riesgo mayor es cuando son muy dependientes de la madre. Por ejemplo, los leones matan a las crías que tienen 2 años o menos, que son altamente dependientes de las madres, pero las que ya son más grandes no las matan.
los nuevos líderes, o sea, cuando ocurre infanticidio. Entonces, tu pregunta es muy interesante porque en este caso podemos dar certeza porque ese macho nosotros lo estudiamos desde que nació, al macho omega, hasta que realizó los infanticidios. Y él nunca había, desde que él nació, nunca había ocurrido un infanticidio. Y ya son varias generaciones de estudio en cautiverio. Por lo tanto, la hipótesis es que esta conducta tiene una base heredable y que no es por la experiencia, por limitación que la han desarrollado, porque este macho no tuvo posibilidad de observar esa conducta y la realizó igual. Así que, excelente pregunta, porque nos permite ir como analizando otras variables, ¿no es cierto?, en relación al fenómeno. Ahora, respecto a al infanticidio, ahí Verónica pregunta si tiene que ver con la territorialidad. Ha habido varias hipótesis. Cuando ocurrió el estudio de Schaller en los leones, en África, en ambiente silvestre, imagínense que el año, creo que fue el 72, describió 1972, describió un cambio de machos en un clan de leones. Un macho fue muerto por los otros leones y el otro fue expulsado del grupo y quedaron 3 nuevos líderes. En 2 semanas mataron como 16 crías. Las hembras lo que hacían era, también el nivel de agresividad de un macho es muy alto, o sea, por mucho que las hembras son las que habitualmente cazan, etc., es difícil que puedan impedir, una hembra no va a poder impedir un infanticidio. A veces se han unido varias hembras y han logrado defender a una cría, pero digamos que muchas veces no lo logran hacer. Y en el caso descrito por estos investigadores, tenemos que las hembras que hacían, como son territorios grandes, las escondían en bien lejos de donde estaban los machos habitualmente, y los machos se dedicaban a rastrearlas. Y cuando encontraban las crías, las mataban. Como hipótesis, en ese momento se planteó que podía corresponder a una conducta patológica de los machos, porque primera vez que se observaba infanticidio en la naturaleza, en los leones. Que era conducta patológica, anómala, que era porque había hambruna y falta de alimento, pero lo que pasaba es que a veces se comían las crías y habitualmente las dejaban muertas, destrozadas, pero no se las comían. Entonces, a partir de los años 80, o a partir de esos estudios en realidad, se abrió una línea de investigación ahí, que fue el estudio de la conducta infanticidio en los leones en la naturaleza. Y en la actualidad ya hay mucha información comprobada científicamente que evidencia que es una conducta frecuente cuando hay cambio de liderazgo y hay crías chicas, dependientes de la madre, que en el caso de los papiones podrían ser los 6 primeros meses de edad o máximo el año de edad. En el caso de, ¿no es cierto?, de los leones, se ha estudiado que son los 2 primeros años de edad, cuando la cría está altamente dependiente de la madre. Ahí Matías pregunta si después había algún rechazo, ¿no es cierto?, hacia las madres que habían escondido las crías. Lo que pasa es que acá, además, se fue estudiando que producto del estrés, las madres que perdían las crías producto del infanticidio entraban en celo. Y los nuevos líderes las fecundaban. Por lo tanto, ahí cambió la interpretación respecto a que no era una conducta patológica, no era conducta anómala. Bueno, antes se había descartado que no era por hambruna, ni tampoco por territorio, porque los territorios, digamos, en el fondo es disputa con otro grupo, pero que esta conducta tenía que ver con algo que vamos a conversar cuando corresponda, con la selección sexual.
o sea, con el éxito reproductivo de los machos. Y que los nuevos líderes, al eliminar crías, chicas, se apareaban con más hembras que si no lo hacían. Por lo tanto, tenían mayor éxito reproductivo que los machos que no realizaban infanticidio. Así que una cosa no menor, la hipótesis que se plantea como la explicación tiene que ver con la selección sexual. ¿Ya? Hay varias dudas. Juan Pablo tiene la mano levantada y después vemos una duda del chat. Profe, entonces, ¿se podría interpretar como un choque quizá en la inversión parental? Como que se asocia al cambio de liderazgo, como desde la posición del macho, de que las otras crías como que atenten a su posición o a sus futuras crías, y desde la posición de la hembra en defender sus propias crías. Mira, es interesante ese punto. En este caso, la inversión parental en los mamíferos es muy alta en las hembras, ¿no es cierto? Es muy alta en las hembras, producto de la fecundación interna, desarrollo intrauterino, lactancia. O sea, siempre la hembra va a perder. Aquí no lo analicemos con una visión, ¿no es cierto?, antropocéntrica, sino con una visión, ¿no es cierto?, biológica neutra, ¿no es cierto?, como tal, que la hembra, claro, siempre va a perder desde el punto de vista de su éxito reproductivo, le va a disminuir cuando le matan, ¿no es cierto?, alguna cría. Porque la inversión parental, o muere alguna cría, pero como estamos hablando de infanticidio, cuando le matan alguna cría. De esa perspectiva, es una pérdida, ¿no es cierto?, biológica grande para la hembra. Bueno, y sabemos que además todo está asociado, pero es un tema que vamos a ver más adelante, las emociones, etcétera. Pero netamente biológico evolutivo, propagación de genes, es una pérdida alta. La muerte, ¿no es cierto?, de una cría, en este caso el infanticidio. Para el macho, el costo reproductivo es bajo. Por lo tanto, pero tiene mucho que ganar al fecundar a diversas hembras en poco tiempo. Y por eso que efectivamente estos nuevos líderes desarrollan esta conducta solo hacia las crías que interfieren. Esto, ojo, esto no tiene que ver con una toma de decisiones conscientes, de causa y consecuencia, sino con conductas preprogramadas que tienen una base innata. Y que el hecho que eliminen crías chicas, rápidamente se corta la lactancia, ocurre un estrés en las madres que pierden las crías y empiezan a ovular estas hembras y entran en celo, o estro, como denominamos en biología, y los nuevos machos las pueden fecundar. Mientras más hembras fecunden en estas condiciones, más posibilidades que sus propias crías superen los 2 años antes que ellos sean expulsados del grupo o muertos por parte de otros machos que a su vez los van a expulsar. Entonces, hay aspectos de costo reproductivo y que para el macho es beneficioso esta conducta porque propaga más genes. Para la hembra siempre va a ser perjudicial, porque va a estar, ¿no es cierto?, perdiendo crías. Pero para los machos, esto, que no lo estamos analizando ni valóricamente, ni nada, pues no podemos analizarlo como que fuera la especie humana, sino que en estas otras especies, la consecuencia es, en el fondo, un éxito, porque hay muchas conductas que no son por el éxito de la especie, sino que son por el éxito reproductivo individual. En este caso, hay de las dos cosas, porque los machos más fuertes son los que van a ir derrocando a otros machos y van a ir fecundando más hembras, y los hijos machos heredan esa potencialidad biológica también. Entonces, por ahí va, ¿no es cierto?, este aspecto. En el capítulo selección sexual vamos a ordenar esto, etcétera, también, ¿ya? Y ahí también
se toma estos aspectos. A ver, hay otra pregunta de Emilia en el chat. Según la evolución, ¿no sería más conveniente que las hembras tuvieran características corporales de los machos que los hacen más fuertes, dado que ellas cuidan las crías? Uf, es una pregunta interesante, ¿eh? Interesante, pero que el sistema de apareamiento ahí, para que hubiera un menor dimorfismo sexual, tendría que ser probablemente la monogamia, porque en especies monógamas hay un dimorfismo sexual moderado, o la promiscuidad sexual, pero así elevada. Entonces, claro, habría que analizar porque las variantes que se podrían generar en el mediano plazo probablemente sería una disminución del dimorfismo sexual. Pero para que ocurra eso, tienen que haber cambios genéticos que cambien las tendencias del sistema de apareamiento en una especie. Porque si no cambia, porque en el fondo, ¿qué es lo que se postula? Por lo menos para aves y para mamíferos, no para insectos, que ahí José está haciendo una acotación para insectos, pero que para aves y mamíferos, la relación dimorfismo sexual sistema de apareamiento se da de la siguiente manera, que en las especies donde los machos tienen que competir mucho, agresivamente, territorialmente, para aparearse, que son en los sistemas con poliginia, que un macho se aparea con diversas hembras, por lo tanto hay muchos machos que podrían no aparearse nunca, por lo tanto es altísima la competencia que llamamos precopulatoria, que es la competencia para acceder a aparearse. Ahí ha ido evolucionando un mayor dimorfismo sexual, como en los mandriles, en los gorilas, en los papiones sagrados, en los leones, y todas las especies que hay, un sistema poligínico de apareamiento. Porque los machos más grandes y más agresivos tienen más descendencia, y a su vez, los hijos machos heredan estas características de potencial físico y a veces conductual de agresividad que les es favorable. En cambio, en la especie monógama, la competencia es más equiparada porque el cortejo toma importancia, pero no es la tendencia, la monogamia, que predomina en el mamífero. Solo entre un 12 y un 16% de especies de mamíferos son monógamas. La gran mayoría tienen variedades de poligamia. Pero tenemos que las especies que, para que ocurriera un dimorfismo sexual que vaya disminuyendo los leones, tendría que haber un cambio del sistema de apareamiento, que la poliginia, que es que un macho se aparea con varias hembras, pasara o a la monogamia o a la promiscuidad sexual. Y eso no es algo voluntario de toma de decisión, sino que es algo que viene en los circuitos neurobiológicos que han heredado las especies. O sea, las tendencias a ser monógamo o polígamo no es que predomine el aprendizaje, sino que son dependientes en gran medida de la herencia filogenética, de la herencia evolutiva que tiene una especie. ¿Ya? Entonces, claro, si ocurriera una mutación que hiciera que en los núcleos del hipotálamo que tienen que ver con, por ejemplo, el placer sexual, ya el macho no buscara aparearse paralelamente con hembra y no buscara formar un clan o un harem de hembras y buscara solo una pareja y la hembra también tuviera, ¿no es cierto?, cambios para elegir a un macho, ¿podría evolucionar esto quizás en 1 millón de años más? ¿Esta evolución del dimorfismo sexual? Podría. Pero tendría que ocurrir esa mutación y las mutaciones ocurren al azar.
puede que nunca ocurra como tal. Pero es interesante, encontré muy novedosa la pregunta, muy interesante. Claro, en los insectos, en los arácnidos, las tendencias en realidad son otras. ¿Ya? Entonces, ahí varía, ¿no es cierto? Y las hembras son más grandes y podría estar relacionado, se lo voy a preguntar a algún entomólogo de los que conozco, digamos, pero podría estar relacionado con la capacidad de, si hay una correlación matemática entre tamaño de la hembra y cantidad de ovocitos que puede tener para ser fecundado. Que en algunas especies de invertebrados ocurre eso, que las hembras más grandes y más con mayor masa corporal son las que tienen más ovocitos y muchas veces incluso son preferidas por los machos. Entonces, pero es interesante también ese punto. Y había una última consulta por ahí en el chat, que es una pregunta también muy buena. Si en los humanos hay algún contexto filogenético. Mira, la respuesta, pensando que estamos en la hora, sería sí. Digamos, pero hay toda una explicación más compleja, ¿no es cierto?, de esto. Es que, para no cerrar la clase nomás poniendo un sí, sería, ¿no es cierto?, que efectivamente el contexto filogenético principal en humanos es el hecho que somos, porque todos los primates actuales seguimos siendo primates. Ese es el contexto filogenético, ¿ya?, relevante, y que lo vamos a ir conversando. Viene un capítulo de que vamos a ver muchos antecedentes de primates no humanos, y ahí se va a ir como decantando un poco, pero hay un contexto filogenético que tiene principalmente relación con el hecho de ser primate, secundariamente con el hecho de ser mamífero también. El hecho de ser primate tendríamos que remontarnos, imagínense, remontarnos a 65 a 70 millones de años hacia atrás. La mayoría de los autores plantean unos 65 millones de años, a lo menos se habrían originado los primeros primates. Y que en gran medida tiene que ver con adaptaciones a la vida arborícola, a la vida diurna y a la vida social. Que esos son temas que vamos a analizar. Y por otro lado, si queremos ir más atrás todavía, ¿no es cierto?, en este contexto filogenético, pero yo diría que también hay aspectos más antiguos, pero que son importantes por el hecho de ser mamífero. Ahí tendríamos que ir a una historia de 180 millones de años hacia atrás. Entonces, hay contextos filogenéticos, pero también ahí, ¿no es cierto?, en el chat consultan respecto a los contextos ontogenéticos. Claro, y hay también historias individuales. Entonces, para realizar el análisis de la conducta del organismo en especie, el ideal sería saber no solo el contexto filogenético de la especie, sino también lo más posible de la historia individual de esos organismos. Y para eso hay especies en las cuales se hace experimentos. Se colocan en la condición ambiental A, B, C y D y se va comparando para ver qué cambia o qué no cambia, ¿ya?, respecto a la conducta. Y así se puede ir viendo qué aspectos son más filogenéticos que ontogenéticos. De acuerdo solamente a lo que yo he mencionado del ejemplo en los papiones sagrados, el hecho de formar harem depende de un contexto filogenético porque se lleva a cabo también en la naturaleza y estos individuos
lo llevan a cabo en cautiverio. El hecho de los infanticidios también es un contexto filogenético, más que ontogenético, y les podría mencionar las jerarquías sociales que se mantienen en cautiverio, aunque nunca hayan visto un grupo social de ambiente silvestre, tienen las mismas características, y la conducta agresiva en forma general tiene las mismas características en cautiverio que en ambiente silvestre. Sí, con algunos cambios en duración y frecuencia de conducta agresiva que cuando corresponda vamos a conversar algo. Entonces, en el caso humano, también hay un contexto ontogenético, ¿ya? También hay un contexto ontogenético, y en las especies que tienen más desarrollo de la corteza cerebral, dentro de los cuales están los simios cercanos a la especie humana, y que ahí también me preguntan cuáles son los más cercanos, justamente los chimpancés, las dos especies de chimpancé, efectivamente son los que tienen mayor desarrollo de la corteza cerebral, por lo tanto uno esperaría que hay mayor influencia de la ontogenia, vale decir, del aprendizaje, de la historia individual, etc. Por lo tanto, también es una variable importante, especialmente en las especies que tienen mayor desarrollo del sistema nervioso, dentro de los cuales están los cetáceos, los delfines, los simios y los humanos como tal. Entonces la pregunta, si ahora que Pablo me dice que especificada hacia humanos, precisamente la ontogenia tiene importancia. Lo que pasa que hay, por motivos indudablemente que son importantes, aspectos éticos, aspectos valóricos, aspectos, ¿no es cierto?, de desarrollo de todos los protocolos de investigación, y que la ética y la bioética son fundamentales, que hay experimentos que los hacemos con otras especies y no los hacemos con la especie humana, porque no podríamos hacerlo. No podemos tomar una guagua y decir, ya, yo quiero estudiar qué pasa con esta guagua si nunca tiene contacto con humanos, y comparar su etograma, su repertorio conductual. Pero eso históricamente se ha hecho en otras especies y se va comparando en otras especies. Pero sí vamos a ver qué plantea y qué posibilidades, ¿no es cierto?, de estudio, o qué situaciones, que hay algunos casos que en antropología estudian de niños por accidentes que han quedado en la naturaleza por años, etcétera, y que algo de esos estudios, ahí me mencionan Tarzán, claro, pero que hay algunos casos, digamos, reales, que hay algunos antecedentes como del año 1800 y tanto y 1700 y tanto, pero son datos parciales, ¿no es cierto?, al respecto. Pero se fijan que todo esto da para toda una dinámica de divergencia de opiniones, de también, ¿no es cierto?, de paradigmas diferentes que se van desarrollando en la ciencia. Son parte de temas que vamos a ir conversando en el curso. Yo diría que por hoy día estamos bien. Mi idea siempre es como terminar no más allá de las 11, pero, ¿no es cierto?, dado las preguntas que estuvieron muy interesantes y que se mantuvo como el interés, digamos, en la respuesta, me pasé un poquito. Voy a ir subiendo los PPT, ¿no es cierto? Les voy a enviar al equipo de ayudantes las grabaciones para que lo suban también. Hoy día mismo les subo los PPT porque el día martes tengo un espacio para poderlo hacer, ¿ya? Así que estaríamos bien por hoy día. Por el momento, yo diría que con la lectura, que vayan anotando las cosas principales hasta el capítulo 2 de Carranza. Cualquier otra información se las voy a ir poniendo ahí en el foro o enviando alguna otra lectura complementaria a materiales, ¿ya? Pero hasta ahí estaríamos. La próxima semana vamos a seguir avanzando en estos aspectos que aparentemente avanzamos poco. Pero si ustedes ven la cantidad de conceptos que fuimos adelantando dentro de lo que son los temas del curso, son bastantes. Así que en ese sentido, yo quedo súper tranquilo, y las preguntas se fijan que ayuda a ir complementando, a ir contextualizando y a ir profundizando temas e incluso avanzando en ciertos conceptos. Así que excelente, porque hubo harta pregunta y muy interesantes los aportes que realizaron. Así que estaríamos bien por hoy día. Listo. Nos vemos.
Chao, profe. Profe. Esté bien. Chao, La clase, profe. Que estén muy bien. Voy a ir cerrando ahora la sesión. Chao, chao. Chao, profe.